La carrera de Comercio Internacional de la Universidad Abierta Interamericana y despachantes argentinos presentan Conexión Internacional, un espacio dedicado a los operadores del comercio exterior, con la conducción de Claudia Marinelli y Marcelo Rábida por Radio Conexión Abierta. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa número 62 de Conexión Internacional. Hoy un día que nos vamos a contar con la presencia de nuestro querido coconductor Marcelo Rábida, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Brasil junto a su familia, a quien le enviamos un abrazo muy grande, un beso, Marce, aquí de todo el equipo. Y quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Casi no lo puedo creer a quien tengo adelante. Yo cuando lo convoqué le dije, vas a hacer real el sueño del pibe o de la piba que vengo a hacer yo. Muy bueno. Tengo delante a Miguel Ponce, no lo puedo creer, director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del siglo XXI, exsecretario de Comercio, también perteneció un activo miembro de CIRA como gerente de Relaciones Internacionales. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Mi alegría de estar acá, el honor de estar, Claudia, acá el en la honor casa de es ustedes. Mío. Mira, tengo la piel de gallina, no lo puedo creer. Buenísimo. Y aprovechamos también. Si todo lo que hice en mi carrera profesional fue para esto, valió la pena. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, espero no te arrepientas. No, al contrario. Sí, y aprovecho espero también que para no sea mandarle un saludo a Marcelo, que obviamente este es su lugar, en la co-conducción contigo. No, el tuyo también, aquí y además es el lugar de los envidia, expertos. ¿no? ¿En qué lugar de Brasil está? Digo, para no sé dónde bueno, está. Cualquiera de las playas que esté. Sí, la verdad que no le Seguramente pregunté. está mejor que nosotros acá, ¿no? Seguramente, disfrutando, así bueno. Que nos debe estar escuchando. Sí, Presentamos sí. el equipo y ya arrancamos porque Vale. tenemos mucha data, mucho análisis, mucha información según Miguel Ponce. Hoy no lo vamos a desperdiciar un minuto a Miguel. Nos acompaña Elizabeth Avicoli y en la producción nos asiste junto a Elizabeth, Federico Robeda y como siempre nuestra operadora, la bella, la única, Julia Sánchez. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Sí. Lo que me espera. Bueno, nos está acá, si no la audiencia no entiende nada, nos está hablando Fede que le está diciendo pobre Miguel. Porque acá viene la ametralladora Marinelli, ¿viste? Claro. No se ve, pero está la ametralladora. No, sin duda. Bueno, Miguel, como te decía, no voy a desperdiciar un solo instante de tu presencia. Realmente quisiera conocer tu opinión de qué es hoy el comercio administrado, que ya vino para quedarse, digamos, pero de una forma diferente. ¿Cómo es hoy en la Argentina el comercio administrado según Macri? Bueno, obviamente todos teníamos una gran expectativa, lo hemos hablado con vos muchas veces, también aquí en el programa, de que finalizaba una época de un determinado tipo de comercio exterior administrado que uno podría poner como símbolo las famosas DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, como símbolo de aquel tiempo que terminaba el 10 de diciembre. Algunos pensaban que terminaba el 31 de diciembre, como se había firmado por parte de la administración anterior, luego de aquel fallo desfavorable de la Organización Mundial de Comercio que obligaba a retrotraer la situación a antes de ser impuestas las DEJAI, ¿no es cierto? Y volver a un sistema que estuviera de acuerdo con la OMC, esencialmente basado en dos pilares, las licencias no automáticas y las licencias automáticas. Algunos pensábamos que inclusive, y este fue un debate que se dio en el ambiente del comercio exterior, esto se iba a prorrogar por 3 meses por lo menos, en términos de la vigencia de la DEJAI, para permitir una salida ordenada de esta etapa de comercio exterior administrado que estábamos viviendo a la que debía venir. Bueno, para tratar de evitar un efecto puerta 12 en dos sentidos. Por un lado, evitar que el nuevo ordenamiento se hiciera de manera apresurada, y segundo, para darle el tiempo al Banco Central a recomponer el stock de divisas
que estaba muy afectado y que si todas las DEJAI pendientes y todas las demandas que había del sector se canalizaban muy rápidamente, no iba a haber reservas para responder y por supuesto el dólar se podía ir a las nubes, con todo lo que eso implicaría. Bueno, no solo los que opinábamos que tenía que haber una salida gradual del sistema vigente, no tuvimos razón en los hechos, sino que aquellos que inclusive pensaban que la salida rápida era la del 31 de diciembre, también se quedaron largos en su apreciación. ¿Por qué? Porque el 23 de diciembre, a partir del 10 que se asumió, se designaron los equipos, muy rápidamente salió la resolución que originó el famoso SIMI, o sea, Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Ahora, es una señal positiva, sin duda, la salida. Esto ha dejado heridos, por así decirlo, y mucha susceptibilidad. ¿Por qué? Porque hay un número mágico que en la cabeza de todos nosotros estaba dando vuelta, que es el de las posiciones arancelarias que quedaban bajo régimen de licencias no automáticas. Expliquémosle a los oyentes que no son especialistas. Existe el código arancelario por el cual cada artículo, cada insumo, cada cosa que entra al país tiene una clasificación en el nomenclador arancelario que a su vez se abre en denominaciones hasta llegar a un punto, a la última de cada una de ellas, que abarca lo que no puede establecer, o porque todavía técnicamente cuando se hizo el código no existía, o porque los avances tecnológicos tienen que ir siendo registrados de alguna manera, y mientras se va actualizando se llama y las demás, o sea, las llamadas posiciones bolsa. Esto no lo estamos diciendo de casualidad porque uno de los elementos que hay que corregir es este de las posiciones bolsa. Entonces, cuando se hablaba de volver al régimen de licencias no automáticas para encuadrarnos en el tema de la OMC, el número que daba vueltas era el número 600. ¿Por qué? Porque era el número de licencias que existía cuando fueron derogadas por la presidenta Cristina de Kirchner. Yo tengo una muy fuerte, diríamos, inserción en esa temática, porque a mí me tocó convencerla a ella en el viaje que en una de las giras que luego se hizo famoso por otro tema, fue desde donde ella tomó el avión a las Seychelles, pero esa fue una gira que hicimos a Indonesia, Emiratos Árabes y Vietnam, y en cada una de las paradas, cuando compartíamos los hoteles en los que paraba la delegación argentina, aprovechábamos para discutir en los mano a mano con ellas, y yo le decía que al retorno de su viaje ella tenía que juntarse en una reunión que había de Unión Europea-Mercosur en Chile con Merkel, y Merkel iba, obviamente, estaba a cargo de Unión Europea, a reclamar por los problemas que teníamos en ese momento en OMC, donde Alemania era una de las que, y toda Europa eran uno de los que nos habían denunciado precisamente. ¿Que por qué? Si existían las DEJAI que implicaban el control sobre todas las posiciones arancelarias, ¿por qué antes de eso no le quitaba ese elemento de rispidez y anulaba las licencias no automáticas? Y total, para las licencias no automáticas, para esas posiciones había una doble control, el de las licencias y el de las DEJAI. Ya con las DEJAI era suficiente como para administrar. Bueno, ni bien bajo del avión lo hizo. Por eso el tema de 600 yo lo tengo muy en la cabeza, porque un gobierno proteccionista como fue el de Néstor y Cristina pasó de 200 a 400 y de 400 a 600. Por lo tanto, 600 ya era un número importante. Aparece el SIMI y aparece que tenemos 1.390, casi 1.400 posiciones arancelarias bajo este régimen. Uh-huh. Bueno, esto ha sorprendido al sector, sin duda. A partir de ese momento, yo diría, el principal reclamo que los empresarios tienen, y en estos momentos está habiendo reuniones en la Cámara de Comercio y en la Unión Industrial de Córdoba, en la Cámara de Comercio de Santa Fe, en la Cámara de Comercio de Rosario, en muchas cámaras de Buenos Aires, donde empresarios afectados
por este número, por haber quedado dentro de las licencias, están generando reclamos para ser quitados de ellas. ¿Por qué? Porque paradójicamente, ¿cuál es la filosofía de integrar un producto bajo licencia no automática? Proteger la industria nacional. Paradójicamente, hay casi 800 de estas posiciones que están abarcando productos que no tienen fabricación nacional. Muchos de los cuales son insumos para producción nacional. Ahora, a ver, Miguel, una cuestión acá. Viste que nadie duda de las buenas intenciones de este gobierno, pero de alguna manera, y con lo que ha pasado a nivel seguridad con algo que no tiene nada que ver, que fue el tema de los prófugos, que eran 3, que eran 2, que era 1. Sí. Bueno, la cuestión es como que vienen ellos subsanando errores, es decir, que no se anticipan, ¿verdad? ¿Podríamos decir que hubo un apresuramiento en la fijación de estas posiciones? Es decir, a ver, que pusieron el carro delante del caballo en vez de consultar primero, tomarse su tiempo, dejar por un tiempo a las de JAI mejor administradas y luego determinar como corresponde cuáles eran razonables o no que existieran licencias no automáticas. Este desorden que vos decís, bueno, a ver, si protege el mercado interno, ¿de qué nos están hablando? Si hay licencias no automáticas respecto de mercadería que no tiene producción. Entonces es una contradicción en sí mismo. Entonces vos, ¿cuál es tu observación personal de esto? ¿Hubo desprolijidad? ¿Hubo inexperiencia? ¿Hubo apresuramiento? Porque bien no está hecho. Hay una anécdota que me parece pinta esta situación y que la protagonizó alguien muy mediático como es Mirta Legrand. Mirta Legrand invita a un funcionario del gobierno y sale con algún tipo de crítica respecto a algún tema puntual. Y el funcionario del gobierno, como diríamos un elemento a ser aplaudido, dice, bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún problema en retrotraer decisiones porque estamos aprendiendo. Sí. A medida que estamos ejercitando. Entonces Mirta le dice, pero nosotros no los elegimos para que aprendan, sino para que administren y gobiernen. Sí. Me parece que esto sería el resumen, diríamos, gráfico del inicio de la respuesta. ¿Por qué? Hubo mucho tiempo, desde el momento que lo eligen a Macri, que sabíamos que el 10 de diciembre tenía que asumir, donde precisamente el debate era políticas gradualistas, políticas de shock. Algunos entendimos que era un falso debate, como yo te lo decía. Determinadas medidas tenían que ser de shock y determinadas medidas gradualistas. ¿Cuál? El ejemplo más clarito de política de shock. No podíamos seguir con estadísticas truchas. Por lo tanto, la intervención del INDEC, la designación del amigo Jorge Todesca, que todos aplaudimos, es una medida en la correcta dirección, tomada en tiempo y forma. Esperemos que rápidamente sabemos que los primeros índices que vamos a tener este mes, a comienzos de febrero, va a ser precisamente los de comercio exterior, que son los más fáciles de recomponer. Antes que los del INDEC, de la canasta, vamos a tener, antes que los de costo de vida del IPC, vamos a tener los de la balanza de comercio exterior. Sí, la pregunta, la verdad, Miguel, conversando contigo, es, en nuestra área, ¿están aprendiendo qué? Porque realmente lo que nosotros estamos diciendo es de total sentido común. Sí, claro. Por eso te decía, ciertas políticas debieron haber sido gradualistas. La salida de la etapa anterior del comercio exterior administrado a esta nueva etapa de comercio exterior administrado, porque digamos con todas las letras, esto no es libre comercio, también es comercio exterior administrado, debió haberse hecho, a mi juicio, a nuestro juicio, a juicio de muchos de los industriales que hoy están trabajando para ver de qué manera se corrige la situación de ellos, es que este tema sí debió haber sido gradual. Y en todo caso, si se hubiese discutido más, a lo mejor seguramente no se hubiese llegado a los 1.400 posiciones bajo licencias no automáticas, seguramente hubiera habido voces de alerta que hubieran dicho, no, muchachos, ¿cómo vamos a poner esto bajo licencia si esto no se fabrica en el país? ¿Qué estamos haciendo? Bueno,
Ahora tengamos una lectura de que realmente fue un problema de apresuramiento, de hacer rápidamente, de dar las señales, como se decía, hacia afuera, de que estamos dispuestos a integrarnos y que entonces algunas cosas no nos iban a salir perfectas. Pero lo importante es el cambio de filosofía que se está dando, que nos obliga a que a todos nosotros, a vos, a mí, al industrial que está afuera haciendo una gestión, a cambiar el chip. ¿Qué quiero decir cambiar el chip? Anteriormente, vos tenías una resolución, llamémosle la de Jai, la que fuera, escrita o no escrita, inclusive cuando te decían el 1 a 1, si no exportas uno, no importa, bueno, muy bien. ¿Y cómo reaccionaba el, entre comillas, afectado? Me adapto activamente, no pienso que eso va a cambiar. Hoy, en cambio, nosotros tenemos que mirar al CIMI dinámicamente, no estáticamente, es decir, salió el CIMI así, muy bien, pero hay que corregir esto, lo llevamos y se va a corregir. Sí. O sea, la filosofía de ellos es cambiar. Probamos para acá, no nos sale, o puede ser mejorado, vamos para el otro lado. Sí. Este es el chip que hay que cambiar. Claro, yo creo que lo que vos estás diciendo, Miguel, es que en el gobierno, en el comercio administrado anterior, lo que había era fundamentalismo. Detrás de cada decisión, de cada normativa fundamentalista, había que adaptarse sí o sí. Lo que hay aquí... Y no podías pensar en que eso iba a cambiar. Claro, acá en el léxico, en la terminología que usó el funcionario que estamos aprendiendo, acá sería que va a ser recuperatorio. Va a ser recuperatorio. Ya que estamos en este ámbito, claro, muy bien. Con esta frase, Eli, nos vamos a ir al corte, pero antes decinos cómo se pueden comunicar en las redes. Nos encuentran en Facebook como Conexión Internacional Radio, en Twitter con _INTI, la página es www.despachantesargentinos.com y el Twitter de Miguel es @mi11, ¿verdad? Así es, MIP11. MIP11, por si lo quieren arrobar, que estamos acá en el programa. Muy bien, Eli, ¿qué tenemos de música? Nos vamos con Adele, Set Fire to the Rain. ¡Ay, qué bueno! Genial. Conexión Internacional. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Enseguida volvemos con más Conexión Internacional. Seller Comex, certificación de productos. www.seller-mediocomex.com.ar. Friends, empresa de viajes y turismo. www.friendsviajes.com.ar. Norberto Arias, custodia de mercaderías en tránsito. Teléfono 15 5428 2411. Plus Cargo Argentina,
Servicios internacionales de fletes. www.pluscargoargentina.com. Conexión Internacional. Bueno, muy bien, acá seguimos con Miguel Ponce, director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del siglo XXI. Y antes de comenzar con nuestro tema, ¿también estás en radio? Sí, ¿En qué programas, decinos? Sí. Estas... Ahí te agarré desprevenido. No, semanalmente estoy 3 veces. Bien, a ver. Por eso esta semana un solo día estuve sin dirigir uno, que fue el miércoles. Sí. Los lunes tengo el único programa que se codirige desde Brasil y desde Argentina, que se llama Actualidad y Mercosur, que estamos Segre en San Pablo y yo acá. Sí. Que habitualmente... Cuando Segre está en San Pablo, yo suelo estar en algún otro lado, transmitimos desde cualquier lado, desde Nueva York, Tokio, todo vía... Bien. ¿Eso es los lunes? Eso es los lunes de 19 a 20 por Radio Trade. No compite con esto porque es un streaming. Bien, Radio stream. Bien, no, perfecto, igual decilo. Muy bueno. El segundo es una M que ya estoy en la 8ª temporada al aire, que fue el primer programa de comercio exterior que hubo, que es Comercio Exterior Siglo XXI precisamente, en AM 1010, Onda Latina. Ahí estoy los martes de 2 a 4. Son 2 horas. Y después estoy los jueves en también en Radio Trade de 16 a 17 horas, que se llama Integrados. Y era Integrados porque inicialmente la radio había convocado a quien creía era el referente radial del comercio exterior, y entonces me convoca a mí, y quien creía que era la mejor referente gráfica del comercio exterior, y la llama a Natalia Donato, que era la encargada de comercio exterior, el cronista comercial. Claro, sí. Y Natalia, no sé si le trajo suerte el programa, después de muchos años de no haber quedado embarazada, quedó embarazada. Resultado, integrado soy yo solo. Estoy integrado conmigo mismo. Pero mantuvimos el nombre, primero por la génesis del programa. Claro. Y segundo, porque la palabra integrados tiene mucho que ver con el comercio exterior y con la política internacional, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese hago los jueves. Bueno, muy bien. Y hoy agregamos conexión. Hoy agregamos conexión internacional, esta que semana, siempre sos bienvenido acá, ya formás parte. Bueno, y en realidad Miguel ha participado muchísimas veces telefónicamente, pero tenerte acá en persona es otra. Bueno. Aparte, muy buen mozo, Miguel, además. Así que ya salvé la semana. Aparte de eso, además, alegra el panorama. Bueno, muy bien. Vamos a cosas más, digamos, preocupantes. Profesionales. Más profesionales y preocupantes en un punto. El famoso cepo cambiario que nos sacó canas verde, roca, de todos los colores. Salimos del cepo cambiario y no fue traumático en un sentido. En otro sentido no fue suficiente. Es decir, se esperaba una situación, recién hablábamos de shock, de gradualismo, que iba a ser una política de shock y que aquí íbamos a vivir en el país de las maravillas, que iban a salir los granos, iban a entrar las divisas, todo, digamos, de golpe, y así no sucedió. Realmente está como cuentagotas, un sector que la pelea muy duramente. ¿Qué pasa acá, Miguel? Porque realmente es muy necesario el tema de las reservas, que también se acompasa con la cuestión del financiamiento, los préstamos de los bancos internacionales, lo que pasó en Davos o el Dow, que después vamos a ir viendo. Pero acá puntualmente, ¿qué situación estamos viviendo respecto del tipo de cambio? Que no es suficiente la liberación del cepo cambiario para que salgamos a exportar? Yo en este tema, diríamos, me he referido ya varias veces de manera pública porque prefiero hablar de la salida de los cepos. El cepo cambiario, que sería el de atesoramiento de dólares, dólar ahorro, el que va a cambiar, el que la FIP te autorizaba, etcétera, y el cepo productivo, que era el cepo que tenía que ver con aquel que quería importar insumos y no contaba con las reservas del Banco Central, o el Banco Central restringía y administraba con criterio de caja lo que debían ser pagos habituales en el comercio exterior. Y cuando hablamos de cepo productivo, lo estamos diciendo casi, yo diría, con todas las letras en mayúsculas, porque estábamos hablando de endeudamiento que el sector tenía por importaciones ya efectuadas y demoradas en el pago, más restricciones por, en aquel momento, DEJAI que se necesitaban para la producción, y que vos tenías la DEJAI aprobada, ibas al banco, pero en el banco te decía, no, hoy no hay divisas.
tenés que esperar que pinque. Entonces, estamos hablando de dos grandes masas de dinero que algunos evalúan en más de 10.000 millones, previo al 10 de diciembre, entre deuda y lo que hubiera sido necesario en ese último tiempo, que se suponía iba a ser demandada en el momento que se abriera precisamente y se normalizara la actividad. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, el gobierno imaginó que al levantar entre la oferta de divisas que lógicamente iba a venir a partir de la liquidación de las cerealeras, que lógicamente iban a tener un tipo de cambio efectivo muy superior a los 5 o 6 pesos que estaban teniendo antes, porque les habían levantado todo lo que eran las retenciones, salvo en el caso de la soja, que se había mejorado en un 5% nada más, ¿no es cierto? Pero todas las otras retenciones habían sido eliminadas, por lo tanto había un tipo de cambio efectivo muy superior, yo diría casi triplicando. Claro, porque al tipo de cambio le tenía que restar todas las retenciones. Claro, con lo cual era... Al final no sé cuánto... Lo hacías al oficial. De 15 que el tipo tenía que pagar su insumo cuando iba a comprar porque la cosechadora se le había roto, a los 5 que estaba recibiendo, porque del oficial le restaba. Entonces, claro, esto fue otra figura. Sí. Obviamente, de manera, yo diría, muy inteligente, previo a asumir, se hizo un acuerdo con el sector de las cerealeras, ¿no es cierto?, para que hubiese un determinado monto mínimo de liquidación y se escalonó en el tiempo eso. Se esperaba, por lo tanto, una demanda por parte del sector importador para que en el juego libre de la oferta y la demanda, sin intervención del Banco Central, es decir, una flotación planteada en los términos, diríamos, que se venía reclamando, el dólar se posicionara en cuánto. Y se hablaba del 15. El número previo era 15. Y esto originó una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque el famoso pass-through, es decir, el traslado a precios de los mayores costos por el tipo de cambio que existía, se efectuó antes del 10 de diciembre. ¿Por qué? Era entendible. Si el Banco Central no te daba dólar oficial para pagar tus importaciones, ¿vos a cuánto comprabas? Al contado con liqui. Claro, totalmente. ¿En cuánto andaba? Avalado por la Corte. Avalado por la Corte, todo ok. La Corte, ¿qué dijo la Corte? Cuando hubo aquel debate famoso que terminó con la ida de Fábrega de que el comercio exterior solo trabajaba en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, después esto, hasta insinuado por el gobierno que no quería dar los dólares al valor oficial, insinuó y alentó que el importador saliera a buscar en el contado con liqui. La Corte dice, aquel que no consiga los dólares oficiales tiene derecho y está autorizado y es legal que trabaje en el contado con liqui. Entonces, obviamente, tanto el que traía producto final como el que traía insumos volcó este nuevo costo, ¿no es cierto?, a precio, y es por eso que posiblemente hoy estemos en el peor momento. ¿Por qué? Porque estamos con precios, ahora agregale tarifas, que ya han tenido un sinceramiento y no ha habido paritarias. Entonces no nos quejemos de que el consumo está cayendo o nos está yendo mal en la costa. Digo, hay una situación que tiene que ver con esto del tipo de cambio. Entonces, pero perdón, el dólar no llega a 15. No, pero hay algo que, a ver, esto si me puedes ayudar en el razonamiento. Ya. Cuando nosotros teníamos, como vos decís muy bien, el dólar a 14 contado con liqui, ya ahí habíamos tenido una incidencia de lo que era la diferencia entre el dólar oficial y el dólar tipo de cambio libre, como le quieras llamar. Ahora, después volvieron a... Lo que yo no entiendo es la segunda etapa, donde ¿entendés? En la producción dice, bueno, pero ahora tenemos el dólar a 14, pero perdóname, si ya lo aumentaste a 2 veces, ¿haces la cuenta? Y sí. Bueno, por eso es que muchos... Pero esto es ¿qué? ¿Es una vivada criolla? Y bueno, hoy hasta el propio presidente de la sociedad rural le pide a sus seguidores y a los supermercados, a la cadena de comercialización, muchachos, no podemos seguir aumentando porque ya el ministro pide que no se compre carne. Digo, el traslado a costos se ha hecho, yo diría... No quiero poner la palabra irresponsable, pero se ha hecho muy especulativamente. Yo te podría la palabra, le diría como avaro.
hacia una Bueno, situación de avaricia por parte bueno, del sector, de querer ganar por demás. Uno podría decir, las reglas del sistema capitalista hacen, ¿no es cierto?, de que la mayor plusvalía, la mayor utilidad sea la que mueve, ¿no es cierto?, obviamente la economía en general. Pero también está habiendo una situación de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque algunas designaciones en el interior, uno diría, los que nos hemos criado en el interior, diría atendido por sus dueños. Sí. Alguna gente dice, a ver, yo me largo. Total, el secretario de Comercio que tiene que controlar mis precios es un hombre de la Anónima. Uh-huh. La Anónima dirige la Cámara de Supermercados. Uh-huh. Quienes tienen que controlar Sí. son los controlados. Sí. Los controladores van a ser los que se autocontrolen. Suena eso, esto te diría pensándolo mal. Uh-huh. Otros dicen, ¿no es cierto?, que habría que darle más juego a las organizaciones de consumidores. Sí. Bueno, hay que mirar esto, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente, como el dólar termina en 13, es porque la demanda de importadores no está siendo la que era o la que se esperaba. Sí. Entonces hay más oferta de dólares hoy que demanda. ¿Por qué? Porque primero se enfrió el mercado. Sí, claro. Entonces hay menos necesidad de insumos y por lo tanto, Sí. segundo, hubo mucho estoqueo. Los Sí. que podían conseguir, yo te diría que hoy el promedio de estoqueo de insumos es de 2 meses y medio. O Wow, sea, la gente claro. atrayendo a qué, al dólar oficial anterior, Claro, trayendo claro. al dólar a 8, al dólar a Claro. 9. Sí, sí. Entonces, y el tercer elemento es que había muchas dejaimellizas. Entonces, de los 5.000 millones a lo mejor de demanda que había, y a lo mejor la demanda real y la necesidad real eran 2.000. Uh-huh. Las otras, al aprobarse todas, las dejáis todas juntas y hay requerimientos que tienen 3 dejáis aprobadas. Sí. Entonces, esas se empiezan a anular. Claro. ¿Se entiende? Sí. Estamos en un proceso de anular muchas dejáis mellizas que ahora resultaron aprobadas. Sí. Más el enfriamiento del mercado, más el hecho de que muchos muchachos han dicho, a ver, me cuesta pagar 13.50 cuando me había acostumbrado Sí. a pedir a 8.60, 9. Sí. Mientras tenga stock y lo voy a aguantar, vamos a ver. Pero además, vamos a ver si, dicen del otro lado, los liquidadores, vamos a ver si el dólar llega a 15, porque el debate hoy es, ¿esta devaluación se quedó corta o no? Sí. Y el segundo elemento que habría que entrar es la agenda de la competitividad. Acá hay muchos que dicen, no se puede exportar porque tenemos un dólar todavía no competitivo. Uh-huh. Por lo tanto, nuestros costos en dólares Sí. estarían arriba. Yo creo que no puede pensarse que nuestra competitividad solo depende del tipo de cambio. Y hay que encarar la agenda de la competitividad, que por supuesto es mucho más compleja. Ahora, quisiera un poquito centrarme en el análisis. Cuando nosotros estamos hablando de competitividad, estamos pensando en la exportación. A eso iba dirigida la pregunta. Ahora te cambio la mirada. Pensemos en el mercado interno también, ¿no es cierto? En lo que sería la protección del mercado interno. Miremos sin más a Bolivia. Por supuesto. Es decir, la protección del mercado interno significa que tengamos en cuenta también que la producción está ligada al abastecimiento, bueno, repito la palabra, Obviamente. en el mercado interno. El mercado interno, ¿quiénes son? Los consumidores. Los Absolutamente. consumidores, ¿quiénes son? Aquellos que ganan dinero directamente vinculado con el poder, a su salario, a su poder adquisitivo. Correcto. Y el salario hoy directamente enfocado al tema de las paritarias y de la inflación. Y acá voy. Si nosotros lo que generamos a partir de esta estampida que estamos teniendo, porque realmente es así, Sin duda. esta estampida inflacionaria y esta pérdida del valor adquisitivo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quebrando el mercado interno, porque la gente ya huye Sin duda. despavorida Sin directamente de los supermercados. Así es. Lo siguiente, si no protegemos el mercado interno, quebramos el mercado interno, digo, bajamos Olvide. el nivel de consumo del mercado.
vamos a tener que mirar a la exportación. Ojo, muchachos, porque no tenemos un nivel de competitividad que van a salir corriendo a comprarnos, ¿eh? Así que las dos miradas hay que tener. La mirada de la exportación y la protección del mercado interno. Absolutamente. Vos estás poniendo el dedo en la tecla en algo que yo vengo reclamando inclusive desde antes que asumiera Macri el 10 de diciembre, cuando ya se saben las elecciones, los resultados, los equipos cómo iban a venir, etcétera. Todos decíamos que la piedra de toque iba a estar, y cuando veíamos que ya el pass-through, o sea, el aumento de los precios ya era el que era y el traslado a precios de los costos por comprar en el contado con liqui era el que era, decíamos, si acá no marchamos hacia un acuerdo político, económico y social que acepte que la puja distributiva es inevitable, pero le dé un cauce, y si ese acuerdo no es corporativo, no debe ser corporativo, o sea, si solamente el gobierno convoca a las representaciones de los empresarios y de los trabajadores, es un acuerdo corporativo. Nosotros decimos tiene que ser un acuerdo político, económico y social. ¿Por qué? Porque es mucho más que la puja distributiva. A ver, tiene que estar el Estado allí, porque si nosotros miramos la historia reciente de Argentina, el principal empleador ha sido el Estado y el principal inversor ha sido el Estado. Por lo tanto, tiene que estar allí. Y tiene que estar la política porque hay que discutir, además de la inevitable puja distributiva, hay que discutir una reforma impositiva, hay que discutir acuerdos, hay que discutir la integración internacional, hay que discutir, insisto, la agenda de la competitividad que tiene que ver con la baja de costos en el transporte, las obras de infraestructura. Esas obras de infraestructura implican tener que acordar con el exterior para que vengan los créditos de los organismos financieros internacionales que financian las grandes obras, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que pensarse en una política crediticia sectorial para cada una de las economías regionales. No podemos tratarlas todas en bloque. Es distinto lo que le pasa a los limoneros de Entre Ríos que lo que le pasa a los muchachos de la fruta que están tirando la fruta en el Alto Valle. Yo viví en Río Negro y conozco esto hasta por llamados telefónicos. Terrible. A ver, yo tengo otra vez el carro delante del caballo. El acuerdo. Sí. Tuvo que haberse antes se tuvo que haber. Ya se tendría que haber, ya tendría que estar sentándose la gente. No Pero solo el acuerdo de los gobernadores. ¿Otra vez a recuperatorio? Otra vez a recuperatorio, sin duda. Sin duda. Entonces, aquí está la cuestión. Una cuestión de orden. Ahora, vuelvo... Y de prioridad. Debió haberse iniciado... Ahora, esto es sentido común. No necesitamos ser máster en Harvard, digamos. Esto es sentido común. Sí, diría, todavía estamos en la etapa, de luna de miel, donde hasta los sectores mediáticos más fuertes están tratando con guantes de seda, ¿no es cierto?, a la nueva administración. Y es correcto que sea así, que le demos un tiempo, etcétera. Pero no podemos dejar de señalar en qué cosas está atrasado. Se está atrasado en eso y se está atrasado en el área, en instrumentar el área que debería ser la que encarne la tarea de la agenda de la competitividad, que es la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, que se había anunciado con el nombre de Marcelo Elizondo y que hoy por hoy parece que hay una gran duda al respecto. Bien, con esto nos vamos a la pausa y después seguimos con este tema en profundidad, Miguel. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah, but baby, there you go.
volvimos a escuchar Maroon 5 con One More Nine y nos encuentran en Conexión Internacional Radio, así en Facebook, _in en Twitter y la página es www.despachantes.argentinos.com. Bueno, seguimos aquí con la distinguida visita de Miguel Ponce, director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del Siglo XXI. Miguel, tema que nos quedó del anterior bloque, el tema, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato acá? Con esto te quiero hacer la pregunta, ¿quién manda en comercio exterior? Creo que todavía el partido no ha terminado. Acá hay un partido que es interesante que el oyente conozca la génesis de cómo se llega a que vos tengas que hacer esta pregunta. Sí. Si tenés que hacer esta pregunta es porque no tengo la respuesta. Claro, no, o por lo menos no está claro. Exacto. Hay una situación, difuso, yo diría, fáctica y una situación que se había prometido y que todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta. Muy fuerte venía Cabrera al principio, con producción, ¿viste? En plena campaña, obviamente, se anuncia por parte de Elizondo, Macri estaba muy enamorado de la idea, ¿no es cierto?, que iba a haber un área que iba precisamente a tocar dos temas absolutamente estratégicos, como es la inversión y como es el comercio exterior. Entonces se hablaba de una agencia. Hasta entonces, esta agencia de promoción de inversiones y del comercio exterior iba a ser constituida por áreas preexistentes. Una de ellas, muy conocida por Elizondo, que había sido director de ella, la Fundación Exportar. La Fundación Exportar estaba encuadrada dentro de Cancillería, está todavía. El otra área, la de promoción de inversiones, que había tenido mucho protagonismo en su momento Beatriz Nofal, y que también estaba en Cancillería. Muy bien. Empieza el gobierno, se anuncia esto de la agencia, ya estando designado después de los ministros, se anuncia que Elizondo va a estar como director. Y empezó a haber una suerte de run de que, bueno, ya que iban a tener el área de comercio exterior y el área que a lo mejor tenían que tener injerencia en la designación de los agregados comerciales. Vos sabés que además de que Cabrera ha sido el nexo histórico del PRO con los sectores empresarios, por otro lado, la canciller elegida designada, ¿no es cierto?, Malcorra, es una persona que viene de la actividad privada, viene de la gran empresa y luego tiene una formación internacional muy importante que le ha permitido también tener vinculación y hasta amistad, yo diría, con los CEOs más importantes del mundo. Sin decir nada, amigos míos que son embajadores, agregados comerciales, cónsules, me cuentan que ni bien asume, y dando por sentado de que estaba esta situación, ella da la instrucción de que las embajadas argentinas, los consulados, las agregadurías, salgan a hacer una investigación muy rápida sobre potenciales mercados a recuperar o potenciales nuevos mercados. Y toda la estructura de Cancillería se pone a trabajar en esto. Con lo cual, uno lo interpretó como que alguna resistencia a que le quitaran las áreas económicas y comerciales tenía la Cancillería. En este marco llega Davos, y Davos pasó a ser la vidriera del expertise de la canciller, que por supuesto, yo diría, dejó muy satisfecho al presidente sentándole delante de él a los CEOs más importantes del mundo. De hecho, el éxito de la visita del presidente a Davos tiene dos patas. Una pata, lógicamente, la negociación que hubo con el gobierno de los Estados Unidos, por el cual se consigue la promesa de que a partir de ese momento Estados Unidos no solo va a dejar de oponerse, como lo estaba haciendo para el otorgamiento de crédito en los organismos financieros internacionales, sino que iba a votar a favor. No es que dejo de oponerme y me abstengo, sino que además paso a votar a favor. Este es el primer logro. El segundo logro es que el presidente, después de mucho tiempo, un presidente argentino, se sienta con los CEOs más importantes de las empresas más importantes del mundo, que además le prometen inversiones. Entonces, con lo cual uno diría, la canciller ganó muchos puntos en ese viaje y allí aprovecha para plantearle al presidente de que el área comercial, y además lo demuestra, puede ser manejada eficientemente desde Cancillería. En paralelo, dicen
los que han estado cerca, llegan algunos rumores en relación a ciertas situaciones que se vivirían en el área de Cabrera. Entonces aparece un cable el fin de semana pasado, el domingo, enojado, Macri le quita comercio exterior a Cabrera y se lo pasa a Malcorra. Nadie se hizo mucho eco sobre esto, pero el miércoles, jueves, los que somos colegas de Elizondo como director del Centro de Estudios del Comercio Exterior del Siglo XXI, Aldo Piñanelli, Raúl Ochoa, Gustavo Segre, toda gente desconocida. Todos desconocidos en el ambiente, me llaman todos, y lo llaman a Marcelo, todos muy preocupados, porque había trascendido de que finalmente no se sabe qué va a ocurrir, pero sí se sabe que Marcelo quedaría fuera de esta agencia o del gobierno. Nosotros estamos confiados en que esta situación no está cerrada. Tememos que se tupacamarice la agencia, es decir, que todo lo que está en Cancillería quede en Cancillería y que el manejo del CIMI, como hasta ahora, quede en manos de Cabrera. La contraofensiva de Cabrera, cuando se conoce este cable, que yo hacía referencia el domingo, es decir, señores, hasta ahora el PRO manejó a través de Cabrera los vínculos con los empresarios. No le podemos dar ese vínculo del manejo empresarial a alguien extrapartidario. Recordemos que Malcorra no es afiliada al PRO. Allí estamos, partido abierto, esperamos que haya definiciones y lo que esperamos es que lo antes posible esa agencia o el área, como termine, encare la agenda de la competitividad, porque así como en el tema del acuerdo político, económico y social estamos atrasados, en este tema también estamos atrasados. Y ya tenemos que empezar a responder algunas cosas como las que están en los diarios de hoy, donde Brasil nos plantea, señores, dejemos de costado el acuerdo automotriz y hagamos un acuerdo de libre comercio absoluto, sin ningún tipo de trabas. Ese tema de los cupos, las cantidades, no absolutamente, hay más. ni más ni menos que en el tema automotriz. Entonces, ahí el tema es la competitividad, entonces. Absolutamente, el tema es hoy pensar en la competitividad para no tener que estar pensando todos los días cuánto sube el dólar, cuánto baja el dólar, cómo es el tema, sino mirar el tema cambiario como uno de los aspectos. No a decir ese tema no existe para la competitividad, pero es uno de los elementos. Política crediticia, política impositiva. Hay que estar muy atento ahí en el sector automotriz porque nos pueden barrer. Bueno, yo hablaba ayer con uno de los dirigentes más importantes del interior del país, Norberto Delfino, que fue presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, que había hablado con todas las automotrices. Y en las automotrices hay una gran expectativa. La principal proveedora de alguna de las terminales ya está con esto que se denomina a nivel Ministerio de Trabajo una acción de emergencia por el cual están suspendiendo a toda la gente. Entonces, yo estoy mirando con preocupación lo que acabamos de comentar. Absolutamente. Pensemos que ha sido la locomotora de la recuperación industrial de Argentina en la década pasada. Pero competir contra Brasil, Miguel, en el sector automotriz, fíjate que ellos están mucho en tema con los incentivos fiscales. Además de estar con los incentivos fiscales, ya lo dijo Ratazzi, la diferencia que hay entre los salarios brasileros y los salarios nuestros es prácticamente insalvable. Claro. No me imagino un obrero argentino ganando en dólares lo que gana un obrero brasilero. Objetivamente, nosotros estamos muy superior acá, el sindicato, claro, ¿no es cierto?, tanto de UOM como de SMATA, ¿no es cierto?, los que abarcan a los autopartistas, los que abarcan a los propios de las terminales, son más poderosos que los sectores en Brasil, o por lo menos. ¿Te acordás cuando levantaron las plantas? Que hubo una época que se levantaban las plantas y se iban para allá a Brasil. Por supuesto. Bueno, a ver si nos pasa eso. No, yo no creo que esto ocurra porque las propias terminales tienen políticas que se definen no en Latinoamérica, sino en... ¿Pero no irá recuperatorio con esto? Tampoco, no, esperemos que no. Yo estoy confiado en que la sensatez va a terminar reinando y que así como decíamos que no hay que dar por cerrado ni mirar estáticamente al CIMI, tampoco hay que mirar estáticamente lo que esté ocurriendo en otros campos. Sí, yo igualmente digo, Brasil es nuestro principal socio y también competidor. Atención con esto. A mí me gusta mucho que actuemos con Mercosur mirando hacia afuera. Ojo cuando internamente está muy bien la liberación y todo lo demás, pero protejamos. Sin discusión, desarrollo del mercado interno no puede estar en debate. No puede estar en debate. No. Sí tenemos que tener en claro que
hay un elemento que nos obliga a acordar primero en términos de Mercosur. Ahí la agencia está muy importante, es la Absolutamente. agencia de comercio. Inmediatamente después, sí salir de consolidado el Mercosur, tenemos que salir a acelerar el acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Claro. No por un tema declaracionista, Sí. sino porque el 4 de febrero se constituye formalmente el TPP, ¿no es cierto?, el Tratado Transpacífico, que arma la Sí. zona de libre comercio más importante del mundo. Entonces, ante eso, todos los demás jugadores en la cancha tenemos que posicionarnos de una manera muy rápida. Claro. Obviamente, la manera de contestar eso es acelerando el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Claro. Es preocupante también eso. Por supuesto que sí, acá todo es muy dinámico. De hecho, la noticia más importante comercial del año pasado fue la constitución de este acuerdo. Sí, En acá, términos acá comerciales el que es internacionales. lento en los movimientos se queda mirando el Absolutamente, y tanto si no que lo pesar, ¿no? cuenten, a mí me tocó estudiar mucho el proceso de integración mexicano cuando se arma el NAFTA. Las empresas que en México decían, bueno, esperemos, ¿no?, hoy están muertas. Las que se prepararon y dijeron, viene esta nueva situación, arancel cero con Estados Unidos, que esto que el otro, significa también una oportunidad, bueno, esas han surgido y hoy son muy poderosas. Sí. Lo decía el presidente el otro día, el presidente de México, no puede ser que entre Argentina y México, con los históricos vínculos que ha habido, tengamos un intercambio comercial que equivale a 1 día y medio el intercambio de México con los Estados Unidos. Nada, chiquitaje, infinitésimo. Qué Bueno, bárbaro. esto habla de que hay un potencial muy grande para Sí. crecer. Sí. Y creo que con México, así como con Brasil, pero mucho más, Sí. vamos a poder crecer más con México en el siguiente sentido. Brasil va a seguir siendo el más importante para nosotros. Sí. Pero no creo que con Brasil podamos crecer tanto como podemos llegar a crecer con México. Claro. En términos proporcionales, porque Sí. partimos de muy bajo Sí. plano de Yo, referencia, ¿no? de todas maneras, lo que creo es que... Digo lo de México porque tocamos No, el tema está muy bien. automotriz. Y Ya- porque tocamos el tema automotriz, que con México es el tema central hoy. Sí, y Ah. ¿sabés qué es lo que creo, Miguel? A ver, que la apertura económica es un arma de doble filo. Sin discusión. Mucho cuidado. Por eso decía yo, y aclarábamos con vos al comienzo, no estamos hablando de libre comercio, estamos hablando de comercio exterior administrado. Y ahora, Bien. ¿qué está faltando? En el CIMI, las licencias no automáticas están saliendo tan rápido porque todavía no se han incorporado los organismos que tienen que venir a hacer cumplir este tipo de condicionamientos que nos permitan administrar mejor el comercio. Digo el INTI, digo IRAM, digo el resto de los organismos. Sí. Cuando se incorporen ellos, los tiempos van a ser seguramente mayores a los de hoy. Bien. Bueno, nos vamos al último corte. ¿Con qué nos vamos, Eli? Con Cher, I Walk Alone. Conexión Internacional. There's a poet in me that remembers, and there's an honesty in every word. There's a dancer that feels her own beat, and there's a daughter who loves. There's a sinner in my bones, and there's a joker in my head. There are secrets in my soul, and there are sorries that I have never said, but there's a time to dance, time to laugh, time to cry, time to go, time to grieve, time to come. Oh, I still got time to fold, time to hold, time to play, time to grow. But for now I gotta walk alone. I gotta walk alone. There's a tightrope that I've been walking. There's a daisy in my hair. There's a heartbreak that has taught me a war is raging, and there's only love and fear. There's a sadness in my confessions. There's a healer howling at the moon, and there's a gypsy in me that keeps on roaming, and there's an anger as I get closer to the truth. But there's a time to dance, time to laugh, time to cry, time to go, time to grieve, time to come. Oh, I still got time to fold, time to hold, time to play, time to grow. But for now I gotta walk alone. I gotta walk alone.
Alfa 2000. Soluciones informáticas integrales para despachantes de aduana. www.alfa2000.com.ar. Seicom. Logística en Zona Franca La Plata. www.seicom.com.ar. Transporte Cangiani. Transporte y logística de mercaderías. www.cangiani.com.ar. Conexión Internacional. Volvemos de Caminar Solas con Cher. 9 de la mañana, 56 minutos, 24 grados 6 la actual en la Ciudad de Buenos Aires. Conexión Internacional Radio, así nos encuentran en Facebook, conex-int, en Twitter y la página es www.despachantesargentinos.com. Bueno, aquí seguimos con la visita de Miguel Ponce, que me ha acompañado en la conducción hoy de Conexión Internacional, reemplazando a Marcelo Rábida. Él es director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del Siglo XXI. Y aquí tenemos la entrada estelar del grande, el único, Luis San Martín, que tiene su programa luego media mañana, que hacemos juntos, Luis. Lo hacemos juntos, exactamente. ¿Cómo les va? estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Un poco de calor acá, ¿no? Gusto, ¿eh? Sí. Igualmente, un alegrón. Bien. Luis, Dime. estamos aquí con Miguel conversando sobre toda la realidad del comercio exterior. A mí me quedó una preguntita. ¿Me dejas hacerla? ¿Una sola te quedó? Bueno, no. Me quedaron muchas, pero... Estoy salvado. pero- Así es una sola. pero una que no- aplausos no ahí, parece hinchada. mujer. No, digamos, una que no quiero que se vaya sin que la conteste. Pero por favor. ¿Cómo ves la situación con los holdouts? Bueno, cuando hablábamos hoy de que era necesario las inversiones infraestructurales que permitieran mejorar la competitividad, le hace puertos, le hace vías de comunicación, achicar los costos que hoy gráficamente, como dice un amigo, hacen que un container de Salta a Buenos Aires salga más caro que dejar el flete a Shanghái, por ejemplo, o a Guangzhou, que serían las áreas a donde va habitualmente. Este tipo de situaciones que implican inversiones que utiliza más de una generación, obviamente son financiados con créditos a largo plazo, créditos blandos a largo plazo. No los puede afrontar una sola generación, por lo tanto no es para pago cash, sino para poder acceder a esos créditos, obviamente hay que cerrar lo pendiente. Sí. Lo pendiente es el tema de los holdouts. Y esto tiene un carácter, por un lado, político y un lado económico. El lado económico, lo estamos diciendo, implica intentar la mejor negociación posible, que seguramente el debate va a ser quita versus plazo, ¿no es cierto? Y tasa. Sí. Quita, tasa y plazo en un triángulo que, bueno, se encontrará el equilibrio al que se logre. Y el otro elemento es el político. Sí. Acá hay legislaciones que se han votado, Sí. que lógicamente requieren un acuerdo político para salvar trabas que el propio Congreso ha colocado, ¿no es cierto?, para una negociación de esta naturaleza. Por eso hablábamos que era tan importante el acuerdo político, económico y social en el que estamos atrasados para definir este tipo de condicionamientos que hoy por hoy impiden llegar a una solución lo antes posible. Sí, ahora... Creo que, perdóname Sí, que te interrumpa, perdón. creo que Sí. nadie está planteando una ir entregados, ¿no es cierto?, No, a una negociación. Lo que ha quedado, que era muy poco, hoy es mucho más porque se sumaron los Me Too, etcétera, etcétera. Sí. Y por lo tanto la cifra de endeudamiento hoy es mayor que la que hubiera sido si eso se hubiera cerrado. Recordemos que era el detalle que quedaba, porque habíamos pagado YPF, habíamos pagado el CIADI, habíamos arreglado con el Club de París y quedaba este chiquitaje. Sí. Este chiquitaje, al no resolverse hoy, es un grave problema que impide que inclusive salgamos de la etapa de sinceramiento económico y pasemos a la etapa de desarrollo que todos estamos necesitando. Ahora, vos justamente hablabas del tema político y parece que los muchachos de político no tienen nada los de los holdouts, ¿viste? Porque se ponen duros en la negociación. Y mientras tanto nos siguen corriendo los intereses. Si yo tuviera un O sea, fallo, siempre ganan por ellos. supuesto, si yo tuviera un fallo favorable, ratificado todas las veces que me da, también me pondría duro. Claro. Pero además este es un juego. Acá lo nuevo que hay
a partir de Davos es que Estados Unidos seguramente va a jugar de una manera distinta a la que jugó hasta ahora. Sí. Yo creo que hay un interés generalizado del mundo económico de que este tema se resuelva para volver a una integración más inteligente y para que seamos el jugador que todos queremos que seamos en el terreno internacional, Sí, ¿no? sí, Particularmente el terreno económico. Claro, que esa sería la cuestión de la si van a mediación que... Pero además, vos fíjate la situación cómo se da, perdona que te interrumpa, Sí. la situación cómo se da. El gran privilegiado por el norte era Brasil. Hoy Brasil está atravesando una situación muy dificultosa. Sí. Tenemos una situación dificultosa creciente en Venezuela. El rol de Argentina hoy es aprovechar una oportunidad. Ujú. Bien, nos vamos a media mañana. Nos Luis. vamos a media mañana, no sin reflexionar sobre algo que Muy acaba bien. de decir, que me parece muy interesante. Para resolver desde, digamos, la perspectiva política, el tema de los holdouts, porque, digamos, desde el punto de vista de la negociación se va a intentar precisamente la quita, se va a intentar modificar los plazos, se va a intentar volver a retrotraer un poquitito los intereses que han llevado de 1.200 y pico a 9.892, Sí, señor. Exacto, ¿no? exacto. Para darles cifras exactas. El tema es lo que acaba de decir Miguel, cómo resolver la problemática interna que le va a generar un costo político Desde a ya. esta gestión muy grande, inclusive hasta yo diría que puede llegar a traerle un costo parlamentario, digamos, de índole mayor, aún resolviendo el problema de la negociación externa y sin tener muy resuelto el problema interno. Por eso a veces hay muchos movimientos que uno dice, ¿son movimientos sueltos? No, no son movimientos sueltos. Llámese Elisa Carrió antes de ayer, llámese Sanz participando del gabinete económico ayer. Llámese Massa yendo llámese a Davos. Llámese Massa yendo a Davos, llámese... Nada es inocente. Nada se toma porque sí, ni nada está suelto Total de acuerdo. en esta Total de historia. acuerdo. Es muy estratégica, con fallas muy importantes, que después, si quieren, las podemos evaluar. El tema de Ciudad de Buenos Aires. El tema de Ciudad de Buenos la Aires, provocación. pero además la problemática de adentro. O sea, hay una cuestión, digamos, de tipo intestinal, por Sí, llamarlo de señor. alguna manera, en este cuerpo Cambiemos. Nosotros tocamos un tema. Para el de- resolver el tema social es importantísimo esto. Y para resolver el tema de los holdouts, hay, como vos decías, que resolver las dos patas. Una, creo que tiene expertos. Y además tiene a Malcorra a la cabeza. Sí, señor. Y el otro tiene, y a Pratgal, ¿no? Y el otro tiene una problemática muy seria que recién en marzo la vamos a comenzar a observar cuando el debate se haga parlamentario y cuando podamos llegar a tener una visión un poquitito más clara de cuáles son los caminos más certeros en la política y no esto que por el momento es sinuoso. Suscribo ¿no? integralmente esa ¿Lo seguimos? Bien. ¿Nos seguimos un ratito? ¿Dulce? ¿Te quedas un ratito, Miguel? ¿Vos sos dulce? No. No, vos sos dulce. ¿no? El dulce es Elisa y Mirá, yo soy la yo agria. puse- No, ¿cómo? No, en todo caso sos un poquito ácida. Cosa que no nos viene mal porque hay muchos que nos gustan los caramelos ácidos. A otros no. Pero ¿quién se come un caramelo agrio? Nadie. ¿no? Sino que le pregunten a Fede si soy dulce. ¿Vos, Fede, pudiste comerte este caramelo? Bueno, seguimos con... Con media mañana. Con media Bueno, mañana. pero quiero... Volcamos. Bueno, pero voy a cerrar Conexión Internacional para la audiencia de Conexión Internacional diciendo que nos acompañen aquí en media mañana. Quiero agradecer la presencia de Miguel Ponce, que es realmente una de las estrellas de comercio exterior, y quiero decir algo, que lo admiro a él profesionalmente y como persona, porque él habló cuando muchos callaban. Y con esto nos vamos, nos despedimos y le damos la bienvenida por anticipado para nuestro próximo programa de Conexión Internacional. ¡Chau! Conexión Internacional.